Estimados, buenas tardes, soy Maxi. ¿Recuerdan cuando antes colocamos un transistor NPN, que les dije que la corriente circulaba desde, digamos, acá entra el positivo, pasa por una lámpara, en este caso, y el emisor va hacia el negativo, hacia abajo, ¿no? La corriente circula de esta manera, pero tenemos que darle algo en la base para que funcione. Pero miren con atención esto, cómo funciona como transistor, como switch, o como para encender y apagar algo. Normalmente tenemos un circuito, ya sea un controlador temporizador 555, un Arduino, una Raspberry, cualquier compuerta lógica nos va a enviar 5 voltios. Pero su carga, digamos, tiene que ser muy chica. No puedo yo acá colocar una lámpara de 12 voltios y 1 o 2 vatios o lo que quiera porque se va a romper, no va a soportar ningún componente electrónico que coloque acá va a soportar, digamos, una carga semejante. Entonces coloco un transistor. Vamos a encenderlo y vas a mirar lo que sucede. Fíjense en cómo la corriente circula así ahora. Simplemente lo que hice es tomar 5 voltios, colocar un switch pequeño. Entonces, este equipo consume una corriente minúscula, o sea, 2,41 miliamperes. O sea, 2,41 miliamperes es lo que está consumiendo, le está pidiendo de corriente para funcionar el transistor. Y miren todo lo que corre por acá. 67 miliamperes, que es lo que consume esta lámpara. En este caso es una lámpara de 1 vatio y de 10 volts, pero puede la lámpara ser de 20 volts y de 10 vatios, o sea, va a funcionar igual. El transistor va a tener una corriente mayor por acá, pero, o sea, con una pequeña corriente, ya puedo hacer funcionar el transistor. Y esta resistencia que está acá, que en el próximo video les voy a explicar cómo calcularla, es para que no le lleguen los 5 voltios directo al transistor porque lo van a romper, se va a quemar. El transistor tiene que funcionar más o menos a partir de los 0,7 voltios. Entonces acá con 900 milivoltios, que no llega a 1 volt, ya el transistor conduce al 100% y deja pasar toda la corriente. ¿De acuerdo? Así es como funciona un transistor como switch. Después lo veremos cómo se funciona como amplificador y después veremos todo tipo de transistores. Era para que tengan un pequeño conocimiento de cómo va a funcionar. Ahora en el próximo video voy a explicar cómo calcular esta resistencia en base a esto. Esto es un circuito muy simple, después lo vamos a complejizar un poco para que funcione un poco mejor. ¿eh? El transistor también tiene una beta, que si vemos acá, nos marca que la beta es de 100. O sea, hay que también calcular, dependiendo de la beta del transistor, qué resistencia va acá. Pero más o menos con un K5, un K7 va a andar bien, en la mayoría de los transistores. Les agradezco mucho por escuchar y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y suscríbanse al canal para apoyarme. Gracias.